Con el propósito de inspirar a la comunidad a adoptar hábitos sostenibles en sus vidas, Bianca Daher, destacada líder en sostenibilidad, está lanzando su podcast 21 días. Es un podcast que además tiene mucho que ver con el día que conmemoramos hoy, que es el Día del Medio Ambiente. Bienvenida, Bianca. Muchísimas gracias, Clarita. Siempre es lindo regresar a tu casa. ¿Qué es 21 días? Empecemos por ahí. No te voy a ni siquiera preguntar por qué empezó la idea. Eso te lo pregunto después. Que nuestra audiencia entienda qué es 21 días. Bueno, primero 21 días es mi licencia creativa. O sea, para quienes me conocen un poco, no hubiesen pensado tal vez que yo iba a tener un podcast. Entonces, primero nace esto, pero también nace de conocer a muchas personas, o que muchas personas me preguntan, oye, entiendo que está pasando algo, entiendo que tengo que ser más sostenible, pero es que no sé por dónde empezar, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, también hay muchísimas personas que están en una inercia que no se entiende, porque no podemos decir que no hay información, ¿no? Entonces, tal vez esa inercia o esa apatía es que tal vez los medios tradicionales de información no están pudiendo llegar de una forma más cercana, no sé. Entonces, sumando todos estos elementos, y casi que por casualidad, con mi equipo de trabajo, el año pasado, por sobre todo, habían la oportunidad de generar o de escribir algunos artículos que nos estaban pidiendo en América Latina. Ya me acuerdo de unos temas ahí interesantes, y yo, que estaba en un pico de trabajo, dije, oye, es que sinceramente te mando un audio para que me lo pongas en blanco y negro y yo le dicto, porque tengo súper claro, pero no me puedo sentar a escribir. Teníamos el deadline hacia la vuelta de la esquina. Entonces mando un audio, entonces mando el audio, de hecho, al señor que está aquí, y le digo, oye, perdóname, sorry el podcast, no, que es lo que uno siempre dice, sorry el podcast, pero ahí está clarísima la idea. Sí, claro, 5 minutos. Claro. Entonces, claro, el equipo que lo recibió, lo escucharon y dijeron, oye, esto es un podcast. O sea, en verdad, esto es un podcast. Y entonces me empezaron a meter ese bichito de, oye, esto es un podcast. Y esos 21 días es elegir temas, o sea, temas que tradicionalmente las personas no nos cuestionamos, con el objetivo de romper la inercia a través de shots muy cortitos de reflexión. O sea, la apuesta y la oferta de valor, digamos, es, oye, es algo que puedes escuchar, es muy inmersivo, 100% audio, no hay imágenes, y lo puedes escuchar mientras estás en tráfico, mientras te estás arreglando, mientras estás preparando el desayuno, y no solamente te dice lo que está pasando, y este tema de, wow, nunca había pensado en esto. O sea, para mí, lo máximo es que me digan, nunca había pensado en esto. Digo, bien, estoy cumpliendo el objetivo, pero también te deja como un reto, y de ahí el nombre 21 días, porque tú puedes crear un hábito conscientemente en 21 días. Uh-huh. Yo ya lo había escuchado, porque tú me lo habías presentado previamente en tu producción del proyecto, y yo dije, este es un lindo camino para hacer educación ambiental, para generar conciencia, para activar a ciertas personas que tal vez, como tú dices, no saben cómo comenzar a ser más amigables con su entorno, que es algo que tú lo tienes en tu ADN, que yo también lo he incorporado durante mi vida adulta. No te puedo decir que nací con esto, pero lo he ido construyendo. Yo tampoco. Claro, lo he ido construyendo, y tengo plena convicción de que hay que hacerlo. Y como tú dices, hay que hacerlo de una manera amigable, que se pueda comprender, que a las personas les llegue. Y me lo escuché otra vez antes de venir al programa, porque obviamente si yo iba a conversar contigo, digo, bueno, yo tengo que volver a escuchar el podcast de Bianca para recordar ciertas palabras, conceptos, etcétera. Y lo disfruté mucho. Y quiero que nuestra audiencia pueda disfrutar un fragmento, si es que se puede, y si es que no me vas a después, ¿cómo se llama? ¿Derechos de autor? No. Luego,
Luego, derechos de autor reclamados por Bianca Daher, ¿no? Imagínate, en el Porque Día del Ambiente. En el Día del Ambiente. Entonces, me gustaría que quienes nos están escuchando sientan eso que tú dijiste, como esto nunca lo había oído, porque además el primer episodio trata un tema muy sensible, muy particular, y ese lo puedes decir tú antes de que comencemos y me digan que estamos listos. Sí. ¿Cuál es el tema del primer episodio de 21 días? Hemos perdido la mirada del cielo, sobre todo en el cielo nocturno. Y para mí, yo crecí muy conectada a las estrellas, y probablemente muchos de nosotros también. Y si no hacemos algo al respecto, si no repensamos nuestro metro cuadrado y las ciudades, no cambiamos cosas muy ligeras, vamos a ser la última generación que podamos ver las estrellas. Entonces, el primer episodio es Estrellas Perdidas, pero algo muy importante del podcast es que no lo dejamos o sea, el tono es propositivo y positivo, porque eso es lo que necesitamos. Para actuar necesitamos estar desde una posición de positivismo y no de negativo. Pero, como de inspiración y de querer avanzar. Más que el término positivismo puede caer en la toxicidad, y no lo es, sino en veamos que la moneda tiene dos caras, sí. Esa negativa que es el impacto que generamos, pero es esto positivo que así como generamos un impacto negativo podemos también trabajar en mejorarlo, en limpiarlo, en movernos. Sí. Pero tú a través de este primer podcast llegas a la sensibilidad, a esa sensibilidad como del recuerdo. Sí. Ya lo vamos a escuchar. Del recuerdo y también a lo memorable, y es miramos hacia el cielo y no podemos ver las estrellas más. Así es. Y eso quiero que lo escuchemos, así que pongámosle play a este podcast de 21 días de Bianca Daher, un desafío para transformar un hábito 21 días a la vez. Vamos a escuchar un fragmento. The world is waking up. And change is coming. Luchamos por justicia climática. This is about our lives. Podemos ser pioneiros de uma nova civilização. The world is looking to you. Hola, soy Bianca Daher. He trabajado en sostenibilidad por más de 20 años con empresarios, políticos, activistas y con las personas más vulnerables a los efectos de esta pandemia global llamada la desconexión con el planeta. Amo conectar puntos, conectar personas, potenciar alianzas, pero por sobre todo sembrar frases que rompan la inercia y motiven la acción desde el plano individual. Por eso te invito a que escuches 21 días, shots cortitos de reflexión, un sacudón interno que conecte mente, corazón y voluntad para actuar, irradiando energía y contagiando a tu comunidad. Se dice que adoptar un nuevo hábito te toma 21 días, y es este espacio justamente eso, un despertar para activar un nuevo hábito de cambio 21 días a la vez. Seremos los últimos en ver las estrellas. No puedo parar de pensar en esto. Mi corazón se achicó al escuchar tremenda tendencia. Es como si de repente cortaran el cordón umbilical del ser humano con el cielo, y con ello desaparecen las miles de historias, mitos y recuerdos relacionados a la luna, los eclipses, las estrellas y la inspiración que han marcado nuestra evolución y tradiciones. Probablemente escuchamos varias veces al día la palabra contaminación, pero muy pocas se reconoce el reflejo de la luz artificial como una de sus causas. Peor aún, el efecto que tiene y tendrá en las siguientes generaciones. Si bien las ciudades actualmente ocupan tan solo el 3% de la superficie del planeta, consumen el 75% de la energía y además el 70% de las emisiones de CO2 que causa la crisis climática y por lo tanto los desastres naturales cada vez más frecuentes
que estamos sintiendo están íntimamente relacionados a cubrir las necesidades y los caprichos. Este es un fragmento de 21 días, el podcast que se enfoca en preguntarnos, y yo en preguntarte, Bianca, ¿por qué seremos los últimos en ver las estrellas? Bueno, como te decía, mi factor clave de éxito es que la gente diga, nunca lo había pensado, ¿verdad? Y básicamente, claro, estamos acostumbrados a escuchar contaminación. Y a veces hay como temas más evidentes, ¿no? La contaminación por plásticos de un solo uso, o la contaminación de la calidad del aire, o la contaminación de los ríos. Pero muy pocas veces asociamos que el hecho de que miremos hacia el cielo y no veamos las estrellas significa que es contaminación lumínica por la luz artificial. Y hay algunos que, claro, 21 días tiene eso, ¿no? De la parte emocional y de conectarnos, porque todos, al menos de nuestra generación hacia atrás, nuestras experiencias tienen que ver con las estrellas. Mis hijos no, necesariamente, ¿no? En espacios muy puntuales, cuando hemos estado más en la ruralidad o en la playa, en ciertos lados, es distinto. Sus recuerdos de sus noches van a ser totalmente distintas a las nuestras. Pero tal vez hay alguna persona que diga, que sea más cerebral y diga, bueno, puedo vivir sin esto, ¿no? Pero también, y eso es la parte del complemento, que ya luego esto del podcast hay mucha más información que se ve en mi cuenta de Instagram, que es Bianca Dager, como mi nombre, en donde ya te dice, oye, pero ¿cuáles son los efectos? Y muchos más tips de qué puedo hacer. Entonces, por ejemplo, el hecho de que estemos llenos de luz artificial iluminando el cielo y no hacia abajo, tiene una repercusión en la productividad, por ejemplo, de la agricultura. Tiene un efecto en romper los ciclos biológicos de las plantas, de los animales y de nosotros mismos. A veces decimos, oye, es que no puedo dormir, tengo noches de insomnio, y esto está relacionado también a que nuestro cuerpo y nuestra regulación hormonal, sobre todo como nosotras después de los 40 años, está muy ligado a que nuestro cuerpo reconozca que en el día somos productivos y en la noche es de descanso, es de reparación. Y entonces ahí viene una inestabilidad, un desbalance hormonal, estrés e inclusive detonantes de enfermedades como la diabetes o la hipertensión, y eso no lo conectamos. En el caso de los animales, por ejemplo, especies como las tortugas marinas que están en la tierra, pero que, por ejemplo, para su proceso de ovación van hacia, digamos, las costas, se acercan mucho más al mar para poner sus huevos. Cuando están en mucho contacto con la luz artificial, eso las marea y entonces se acercan a la luz. Y eso les puede provocar hasta la muerte. Y así te puedo dar muchos otros ejemplos, ¿no? A nivel de insectos, la polinización. A veces decimos, ay, los bichitos de luz. No es que la luz artificial atrae a los insectos, que además juegan un rol importantísimo no valorado para nosotros. No decimos, qué asco los insectos. No, los insectos tienen un rol importantísimo en que tengamos un balance. Entonces, los insectos lo que están es mareados por esa luz artificial, que entre otras cosas los insectos que son polinizadores afectan la productividad del campo. Claro, de la polinización. Así es. Reducen su rendimiento. Claro, porque en otras nunca palabras, llegan. Si quisiéramos ser cerebrales, porque racionales. Nunca llegan. Porque no llegan. Exactamente. Pierden su ruta. Así es. Tú dices, se marean, es como, no llegan, pierden sí, su ruta. No, es que los bichitos de luz que se quedan pegados en la luz, ay, no, es que la estabilidad del vuelo está relacionado a la luz de la luna y la claridad del cielo. Y nosotros estamos afectando eso. Ahora, no podemos mantener las luces oscuras, ¿no? ¿Verdad? A eso iba, ¿no? A eso iba. Y tú lo tienes clarísimo. Eres una mujer que ha trabajado durante muchos años en medio ambiente, has estado en la dirección de empresas importantes, es público, privado. Tú tienes pleno conocimiento de la realidad, estás muy conectada con el mundo sensible, tanto que dices queremos hacer un sacudón interno, quiero romper la inercia, pero al mismo tiempo conoces que somos seres humanos con dinámicas y con necesidades económicas, de equilibrio tanto interno como externo, y sabemos que tampoco es que podemos decir apagón.
Claro, no, y peor en la situación en la que estamos nosotros en Ecuador. Yo misma voy y digo, esto está como oscuro y ya te da miedo, y bueno, etcétera. Pero hay ciertas cosas muy sencillas, desde, por ejemplo, el tono de la luz, ¿verdad? Luces mucho más cálidas ayudan mucho. El simple hecho de iluminar hacia abajo, hacia el suelo, hacia lo que queremos, no iluminar hacia arriba. También, por ejemplo, y no quiero afectar el negocio de nadie, pero las ciudades que tienen, porque estamos hablando de contaminación, ¿no? De contaminación lumínica, correcto. Digamos, el hecho de que las ciudades digan, oye, las megas pantallas LED, ¿no? No sé, se apagan a las 10 de la noche. Uh-huh. No hay necesidad de tenerlas prendidas 24/7. No, en nuestros hogares igual. Es decir, es necesario tener las luces que tenemos, es necesario tener conectado lo que tenemos. Entonces, hay ciertas cosas, o muchas, que sí podemos hacer. Y dentro del podcast están soluciones. Y bueno, también decir que el objetivo es ese sacudón, ¿no? Romper la inercia, pero a lo largo de esos 21 días en Instagram, por sobre todo, van saliendo como información complementaria para acompañar esos hábitos. Entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer, como yo siempre digo, dentro de nuestro metro cuadrado. Sí. Y hay otras cosas que también valen la pena que nos informemos, que están fuera de nuestro metro cuadrado, tal vez de acción directa, pero no indirecta, que es lo que le pedimos a nuestros gobernantes que hagan, que eso también es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y ahí me gustaría que pudieras tal vez darme referencias. Estamos en Ecuador, estamos en América Latina, siempre estamos poco tarde para ciertas acciones, tal vez no somos los pioneros sí somos en algunas y en otras no. Estamos mirando siempre arriba, y cuando digo arriba es que está haciendo a Europa, que está haciendo América del Norte, que tienen los países que están más capacitados y con mayor capital para la investigación, el desarrollo de proyectos de innovación, por ejemplo. ¿Qué están haciendo otros países con respecto a la contaminación lumínica? Políticas muy claras, como por ejemplo esto, digamos, tú puedes decir, hay zonas que van a estar prendidas, uh-huh, pero son espacios muy específicos, la zonificación de las ciudades, y luego alrededor, o los que están en contacto por sobre todo con bosques, con áreas verdes, o zonas ya muy urbanas residenciales. Esos tienen una política de no luces LED, no contaminación. El hecho de la luminaria en espacios públicos está cambiando sustancialmente, justamente para evitar, y sin duda la luz LED es importante en función de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero el tono de la iluminación también está relacionado para evitar esa afección. Y a título personal, es decir, cada uno de nosotros tenemos que dormir totalmente oscuros. O sea, eso yo no lo sabía, eso es parte también de investigar, ¿no? Yo sé más a veces desde el punto de vista ecosistémico, ambiental, que de la salud, pero sí estoy convencida que uno, de nuevo, ¿no? Ese metro cuadrado, rompiendo la inercia, uno puede hacer la diferencia. Y con información, pero también siendo ejemplo de ciertas acciones, puedes contagiar al resto. Tú dices, la esencia de 21 días es desafiar a los oyentes del podcast a comprometerse con un cambio durante 3 semanas y experimentar los efectos transformadores. Y diríamos que ojalá que después de esos 21 días quedarse con hábitos para siempre y permanentes. Así es. ¿Qué tipo de hábitos sueñas tú que estas personas, oyentes tuyas del podcast y nuestros oyentes hoy y en general los ciudadanos del mundo empiecen a adquirir rápidamente? Cuando empezamos esta entrevista tú dijiste algo que es muy cierto, y es, como lo vemos tan grande y difícil, lo vemos imposible y lo dejamos, lo abandonamos. ¿Cuántos sabemos que empezar con una pequeña acción es empezar con una gran acción? Porque es el primer paso para un montón de nuevas acciones en favor de nuestro ecosistema y de nuestro hábitat, porque es que esa es la otra, ¿no? Recordar, fíjate que, paréntesis en esta afirmación, yo leía lo de la botella que decía 1% hace 2 días, 1% por el planeta, ¿te acuerdas? 1 por el planeta, que tienen estos productos, botellas que hacen una donación de 1%, y yo decía, me quedé pensando y dije, si de pronto el ser humano del futuro dice,
¿cómo se te ocurre pensar en 1% cuando el planeta es tu 100%? Sí, bueno, ahí es, digamos, ahí... No hablando de esa estrategia, estoy pensando en la filosofía que tenemos con respecto al aporte hacia nuestro entorno. O sea, mi sueño, en verdad, yo siempre en todos los espacios, charlas o lo que sea, yo digo, nosotros somos la generación, y cuando hablo de generación no me refiero a millennial o Gen Z, no. Digamos, nosotros hoy, los que estamos en este momento en el planeta, de hecho, escuchaba la vez pasada que esta es la primera vez que conviven 5 distintas generaciones, ¿ya? O sea, es decir, porque claro, la tercera edad hoy vive más y entonces hay 5 distintas generaciones. Pero yo me refiero a una sola generación, peor los que estamos en la etapa de ser económicamente activos, es decir, que nosotros somos los que estamos impactando en la economía. Tenemos que poner el mundo al revés y esto solo se logra con pequeñas acciones súper escalables. Y finalmente esto tiene que repercutir en el mercado, porque si no repercute en el mercado se vuelve filosofía nada más y seguimos manejándolo como nicho. Entonces sí siento que al tener ciudadanos, porque lo único que nos representa a todos es que somos ciudadanos de algún lado, ¿verdad? Independientemente, tú puedes ser comunicadora o académica, esas etiquetas nos separan, pero lo que nos une es somos ciudadanos. Y nosotros tenemos que poner el mundo al revés. No puede ser que un producto que hace las cosas bien, que no contamina, tenga que pagar por certificaciones y demostrar que está haciendo las cosas bien. Y aplausos. Mientras que el que contamina es el más barato de la percha. No puede ser que los productos que nos hacen daño, que consumimos, estén, digamos, sea mainstream para el denominador común, y luego los gobiernos invierten 5 veces más en salud, no preventiva, sino correctiva, que en educación. Ese es el mundo en el que estamos. Entonces, nosotros tenemos que poner el mundo al revés. Es súper ambicioso, que en realidad es como tuvo que haber sido desde siempre, ¿no? Pero en algún momento del siglo XX nos descarriamos y no puede ser que 100 años marquen nuestro futuro hacia un tema catastrófico, ¿no? No tiene sentido. Entonces nos toca a nosotros. Yo sí creo que el metro cuadrado es importante porque ese metro cuadrado se puede convertir en hectáreas y puede, digamos, contagiar. Y creo que las personas que estamos trabajando en sostenibilidad tenemos que ser eso, tenemos que ser magneto, tenemos que ser imanes, tenemos que ser, los gringos dicen super glues, ¿no? Tenemos que ser super goma, que todo el mundo se quiera pegar a nosotros porque no estamos con un lenguaje negativo, fatalista, complicado. Sí, hay espacios donde hay que tener tecnicismos, pero para contagiar al resto, porque todo el mundo quiere vivir en un planeta sano, todo el mundo quiere sentir que tiene un propósito y dejar un legado, ¿verdad? Todo el mundo lo quiere. Así en el camino nos vamos olvidando de ciertas cosas, pero en nuestra esencia es esa. Entonces 21 días es eso, es las personas que saben que algo está pasando, que escuchan, pero que no, ya por dónde empiezo. Esto es como algo, inviértele menos de 10 minutos y tienes algo concreto. Y compártelo y sé ese efecto multiplicador. Bien, quienes quieran escuchar entonces este podcast 21 días, ¿se van a conectar cada cuánto? ¿Cada cuánto tiempo van a tener esta información? ¿Y qué les recomiendas hacer entre un episodio y el otro? ¿Qué retos nos podemos poner para que esto sea eficiente? Que no solamente me queden en el escuchar, sino en el hacer, que tú al final igual das ciertas recomendaciones. Sí, bueno, cada episodio es cada 21 días. Yo te decía que esta era una licencia creativa, digamos, no es mi profesión, o sea, ¿no? Entonces, y sí es un reto, ¿no? Como sí, lograr eso de, oye, elijamos temas que la gente, que no esté cuando abres el periódico, ¿no? ¿Verdad? O un medio y que no. Entonces, que no sea el común, salir de la zona común. Exactamente. Entonces, ok, ¿y cómo en menos de 10 minutos puedes dar información, generar ese pico de emoción y luego ya decir, ok, bueno, ¿cuál es la solución y qué puedes hacer? Entonces, cada capítulo termina con un reto y ahí está muy claro. Entonces, digamos, el reto y tiene una palabra clave, ¿no? Entonces, el reto del primer capítulo es desconéctate. O sea, desconecta para conectar, eso dices tú. Entonces, ahí te dice un poco qué hacer y va muy orientado a buscar las estrellas y volverlas a apreciar
Y entonces en función de eso, con lo que aprendiste y compártelo también, no vayas solo, compártelo con tu familia, lleva a los niños, o sea, que los niños vean lo que es un cielo estrellado, ¿no? Y así cada capítulo va a ir. Y como te decía, vamos complementando información, así como muy dosificada, de entender por qué esto es relevante ya en el plano, ya no tan inspiracional, pero ya en el plano económico, porque a veces hay personas que entienden más en eso, ¿no? Entonces, Sí. ¿eso qué significa en planos económicos? Bien. ¿Tenemos adelantos de 1 o 2 temas de los podcasts siguientes? Ah, sí. Mira, vamos a estar hablando de la relación entre la naturaleza y la salud mental. Ese es el siguiente capítulo que se estrena el 10 de junio en Spotify. Van 21 días Spotify y ya. Vamos a estar hablando también de la importancia del poder colaborativo y de la fuerza del mercado, y ahí ponemos 2 ejemplos del efecto rosa, ya vas a ver por qué. Entonces, cómo podemos utilizar el efecto rosa para impulsar ese efecto verde. Vamos a hablar de qué tan inundados están nuestros closets, que eso, como a veces pensamos que es invierno y que a lo mejor hay alguna filtración, no, es qué tan inundada está tu ropa. Entonces vamos a hacer una reflexión hacia lo que compramos y lo que vestimos. Y vamos a hablar sobre el desperdicio de alimentos en otro capítulo. Y vamos a hablar sobre también cómo nos medimos en el crecimiento económico global, que es, o sea, es súper obsoleto y es lo que seguimos usando. Bien. Y así hay otros temas. Temas súper interesantes. O sea que tenemos 21 días para largo y entonces vamos a invitar a quienes nos escuchan a que vayan a la plataforma. Es en Spotify. Sí, solo está en Spotify. Ajá. Y el canal se llama 21 días. Sí, y en mi cuenta de Instagram, que es Bianca Dager, con B grande y C, Bianca Dager, una sola G, ahí hay información complementaria también. Hemos conversado con Bianca Dager. Ella es además cofundadora de Premios Verdes, fundadora de Huella y de 7030. Ella nos viene a invitar a conocer este proyecto que nace de la convicción que tiene de que las personas pueden ser parte del cambio. Muchas veces no saben por dónde empezar y este puede ser una invitación, un espacio de invitación. Lanzamiento entonces del podcast 21 días ya registrado en La Lupa. Que tengas un éxito total, Bianca. Gracias, Clarita. La verdad es que siempre es lindo regresar y gracias por el espacio. Y es verdad, yo le mandé el primer capítulo, que era como el piloto, a 5 personas y tú fuiste una de ellas. Imagínate, para me la siento retroalimentación. orgullosísima. Sí. Así que gracias también. Qué chévere.